porque arrancó diciendo, es que los políticos, y empieza a decir algo acerca de los políticos, de cómo se roban la plata, hablaba acerca de la corrupción, pero dijo, pero ¿saben algo que me di cuenta? Que nosotros también estamos corruptos. Y así arrancaba él con su explicación. Y él decía, nosotros nos pisamos la cebra, no pasamos el puente. Y yo decía, sí, de verdad, es como si uno pensara en lo malo siempre fuera de uno, pero como que no lo puede identificar muy bien dentro de uno. La maldad ha corrupto el mundo. Pueden ver, nada más ustedes ven, prenden televisión, ven una película, y uno dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué es esa maldad? Las noticias están llenas y cargadas de sangre y de cosas malas. Pero no necesitamos mirar muy lejos, porque cuando miramos nuestras familias, ¡ay! Vemos peleas y conflictos. No está bien que la gente se grite y se trate mal. Pero luego miramos dentro de nuestro corazón y nos damos cuenta que también hay ahí algo malo que constantemente nos impulsa a hacer lo que no está bien. Pensando en esto, me acordaba de la historia de Caín y Abel. ¿Se acuerdan esta historia? Caín mata a Abel, pero esto no era, ¿cómo empezó o cómo era? Me parece algo muy chévere lo que explica la palabra de Dios con respecto a Caín. Porque los dos fueron a dar una ofrenda, pero Caín era encargado él era como agricultor. En cambio, Abel, ¿qué era? Pastor, era como pastor de ovejas. Y entonces ambos dan un sacrificio y van y llevan sus ofrendas. Entonces Caín lleva de lo que él hace. ¿Qué se imaginan que llevó Caín? ¿Azúcar? ¿Panela? Yo no, ¿frutas? Yo no sé, yo siempre me imaginaba una patilla, no sé por qué siempre era algo de la tierra, sí, hay gente, por ahí me dijeron, alguien se imaginó una zanahoria, raro imaginarse trayendo yucas, pero muy seguramente era algo de la tierra que traían, mientras que Abel dijo que trajo de lo mejor que él tenía. Abel era diferente porque Abel cogió lo mejor que él tenía y lo llevó, y cuando Dios vio la ofrenda de Abel, dijo, ay, qué bonita, me gusta esta ofrenda. Entonces Caín se puso bravo y algo llegó a su corazón. Entonces Caín de ahí en adelante empezó a andar con la cabeza abajo. Y Dios se acerca a Caín y le dice, Caín, si tú hicieras lo bueno, no andarías cabizbajo. Pero mientras hagas el mal te persigue y está ahí como una fiera dispuesta a atacarte. Sin embargo, tú puedes dominarle. Dios mostraba que había algo cerca de Caín, que estaba ahí listo a atacarlo mientras hiciéramos lo malo. Luego les digo, nosotros siempre miramos el pecado afuera, pero ¿y qué hay de lo que está dentro? Está ahí como listo para atacarnos. Cuando pensábamos en esta temporada de Gálatas y los peligros del lado oscuro, nos damos cuenta que Gálatas era una iglesia de personas entregadas a Dios. O sea, eran personas muy inteligentes, eran personas que pasaban tiempo orando. Sin embargo, habían unos peligros de los cuales nos quieren informar. Hay unos peligros que son importantes que nosotros seamos conscientes, porque podrían apartarnos. ¿Por qué la Escritura es tan relevante esto de decirnos, es necesario que ustedes distingan y entiendan entre lo bueno y lo malo? O sea, es algo que es muy fácil corromper dentro de nosotros. Siempre lo desplazamos, pero está muy cerca y muy adentro. Un peligro, una manera de darme cuenta, es que siempre arranca con un mensaje falso. Y este mensaje falso tiene ciertas características y usted debería observarlas, identificarlas. Ese mensaje falso siempre es hipócrita. ¿Saben? El mensaje falso siempre es hipócrita. Cuando pensamos en la hipocresía y pensamos en un personaje bíblico, ¿en quién se imagina? ¿En quién piensa? Todo, ¿no? Yo siempre me imaginé un fariseo porque cuando la gente dice, uy, qué fariseo, traicionero. Pero Judas era un personaje hipócrita porque en el momento en el que él entrega a Jesús, siempre la palabra lo muestra como muy amigo de Jesús, ¿no? Él cogía el pan y lo mojaba en el plato de Jesús y Jesús lo dejaba. Era muy amigo, muy seguramente era el que le daba los abrazos, se la pasaba cerca. Ay, tan bonito, un abrazo para Jesús. Era muy cercano a Jesús
porque siempre estaba ahí al lado. Pero cuando él decide vender a Jesús, él desplaza, hace tiempo había dejado un mensaje falso en su corazón, una mentira. Y esta mentira era que él no había puesto a Jesús como lo más importante. Habían cosas más importantes para Judas. Para Judas era más importante el dinero. Para Judas eran más importantes otras cosas. Sin embargo, se veía muy activo dentro de una congregación. Judas, por lo general, aporta y dice, oye, deberíamos hacer esto con el dinero, deberíamos hacer aquello. Eso nos muestra, vamos a ayudar a los pobres, decía Judas. Pero él estaba pensando era en el dinero y no en poner a Jesús en lo más importante. Por eso, una de las características que nosotros podemos darnos cuenta del mensaje de la mentira es la hipocresía. Cuando Judas se acerca a entregar a Jesús, él no dice a los que venían con él para apresar a Jesús, ¡hey, cójanlo, cójanlo! Sino que les dice, en que yo le dé un beso en la mejilla. O sea, hasta el final esa hipocresía se acercó a Jesús, maestro, y le da un beso en la mejilla. Y Jesús le dice, ¿en serio, Judas? ¿Es en serio? Con un beso vendes al Hijo de Dios. Una de las cosas que hace esa hipocresía es justificarse a sí mismo. Alguna vez hablaba con alguien, yo dirigía un grupo de jóvenes y había una niña como de 15 años dentro de ese grupo. Me dijo, oye, es que cuando yo lo veo es como si viera a Jesús. Que yo no diga eso porque va a me caer un rayo. No lo soy. Yo no tiendo a tener una imagen de las personas que están acá adelante. La imagen falsa de un evangelio falso es una hipocresía que me lleva a justificarme o a hacerme parecer que soy perfecto, de que yo estoy bien, de que yo nunca peco. Ustedes pueden detectar esos peligros del lado oscuro cuando vean a una persona que aparentemente nunca peca, o ustedes mismos, si en su corazón dicen de alguna forma, no, es que yo no fallo. Otra manera de justificar esas mentiras es a través de, como todos lo hacen, entonces no está tan mal. Uno de los peligros del lado oscuro es que yo empiezo a justificarme. Me vuelvo hipócrita porque digo, aunque yo estoy haciendo algo mal, no está tan mal porque hay personas que lo hacen peor. Porque todo el mundo falla, entonces no hay nada que esté mal. Pero así no es el mensaje de la verdad. El mensaje de la verdad señala cosas que hay que corregir dentro de uno. Este mensaje no reconoce el pecado, sino que lo justifica. Un mensaje de mentira siempre empieza a endurecer el corazón. Se vuelve el corazón cada vez más duro. Y cuando ya está muy enraizado en mi vida, yo ya no soy capaz de distinguir el buen mensaje. O sea, cuando llega el mensaje me cuesta aceptarlo. En el video que está en YouTube, que les recomiendo que vayan y lo vean, contaba esta anécdota de Charlie Chaplin. Había un concurso de gente parecida a Charlie Chaplin. Y adivine quién se mete en el concurso. Charlie Chaplin se le da por meterse en el concurso. Y se metió en el concurso de parecido a Charlie Chaplin. Y se llevó su sombrero y su bastón. Y perdió. Quedó con el tercero. Y qué cosa tan extraña que lo más parecido a Charlie Chaplin es Charlie Chaplin. Sin embargo, la gente ya tenía una imagen de lo que debería ser Charlie Chaplin tan profunda que el verdadero ya no les sonaba. Y cuando la mentira ha hecho algo en nosotros y empieza a volvernos hipócritas y empieza a calar en nuestras vidas, cuando escuchamos el verdadero mensaje de la cruz, ya no nos cuesta. Entonces una de las características es que me empieza a costar. Entonces yo tengo que observar si es que me cuesta tanto recibir ese mensaje. ¿Qué escucho yo o cómo tomo cuando el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia primero? O cuando dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. Yo no ya empiezo a decir, bueno, pero no es tan así. Ya le cuesta a uno un poquito más soportar esa verdad. O cuando el Señor Jesucristo decía, si hay alguna persona que deja por mí, por mi causa, casas, hermanos, hijos, por seguirme a mí y por predicar la palabra, recibirá 100 veces más y la vida eterna en el siglo venidero. Hoy cómo nos cuesta
que el Señor nos diga, entrégate completamente. Porque decimos, no es así, no es como tan esa entrega. El negarse a sí mismo no tiene que ser como tan negado. El poner a Dios sobre todas las cosas como que no es como sobre todo. El mensaje empieza a hacer algo y es locura. Pero realmente es poder de Dios porque el mensaje de Dios reta. Para algunas personas dicen, sí, quiero entregarme por completo, entiendo. Y otras personas dicen, no, eso es muy extremo, eso es como loco. Pero el mensaje de la cruz es el que me transforma. Realmente hay un mensaje que me transforma. El falso mensaje es orgulloso. El falso mensaje me pone a mí en el centro de la vida. El falso mensaje hace que yo diga, voy a hacer un proyecto en mi vida, pero ojalá que Dios sea el que apoye este proyecto. Pero yo no le pregunto a Dios, ¿cuál es tu proyecto? Un falso mensaje hace como esa calcomanía, no sé si han visto esas calcomanías en los carros, que dicen, Jesús es mi copiloto. ¿Sí la han visto? Sí, estaría como bien esa calcomanía. Jesús es mi copiloto, y tan bonito que decís el copiloto. Jesús debería ser el que maneja, no el copiloto, no es yo ven por acá. Si Jesús tú me quieres acompañar, súbete y vamos juntos. Jesús debería ser el que maneja mi vida. Jesús debería ser el centro de mi vida. El mensaje real empieza a poner a Jesús en el centro. El mensaje malo o falso empieza a poner mi vida en el centro. Entonces yo siempre estoy pensando en cómo tener mejores proyectos, cómo ser mejor persona, cómo yo. Pero cada vez se escucha menos a Jesús en mi vida. Un mensaje que pone a Jesús en el centro. Cada vez habla más de Jesús. Ese mensaje no transforma. Ese mensaje falso no transforma en nada. El mensaje de Cristo es poder. El Evangelio es poder. Poder para transformar la sociedad. Poder para transformar la política. Poder para transformar tu vida, tu familia. Cuando ves que su familia se destruye, Jesucristo tiene el poder para transformarlo. Pero si tú escuchas un mensaje trastornado, no hay transformación de nada. Es curioso pensar, no, yo estoy siendo transformado por el poder de Dios, pero mi vida es igual a lo que era antes. Y en mi casa siguen habiendo los mismos problemas. Yo le decía al principio, no es normal que en una casa se griten. Y mucho menos cuando digan que Jesús está ahí. Porque las personas deberían ser transformadas. Dice que la iglesia está para que cuando nosotros escuchemos este mensaje, cada vez seamos transformados más y nos parezcamos más a Jesús. ¿Nos parecemos más a Jesús? ¿Podemos identificar si estamos recibiendo el mensaje de la verdad? ¿Nos parecemos más a Jesús? ¿O somos los mismos de antes, simplemente que ahora tenemos prácticas religiosas? Ponemos una velita, tenemos costumbres de montar un versículo en el Face o en el Instagram, pero nuestras vidas siguen igual de mal. El mensaje de Dios es poder. O sea, es relevante para esta sociedad porque el mensaje de Jesucristo, primero lo tengo que experimentar yo. Yo siento, cuando yo pienso en el mensaje de la cruz, yo veo mi vida se iba destruyendo, yo vivía una vida en pecado, no había razón por la cual yo no me perdiera eternamente. Sin embargo, el mensaje de Cristo me tomó, me rescató y ahora sé que puedo estar con Dios y vivir una vida con Dios. El mensaje de Jesús cambia eso que tú necesitas. El único que puede cambiar las personas es el mensaje real de Dios, pero hay un mensaje malo, trastornado, que es hipócrita, que se vuelve orgulloso. El mensaje verdadero es un mensaje de sinceridad. Y este mensaje de sinceridad repite constantemente, Señor, te necesito. Porque el mensaje verdadero reconoce lo pecador que somos. ¿Puedes ver el pecado dentro de ti? Entonces el mensaje real dice, Dios mío, yo sé que soy un pecador. Sé que yo no he arreglado este problema de la ira. Sé que no he arreglado el problema de la mentira. Sé que no he arreglado el problema de mi inmoralidad. Sé que no he arreglado el problema del perdón. No está bien que en una familia los hermanos no se hablen. No está bien que yo le tenga rabia a mi papá o a mi mamá por lo que hizo hace años. El mensaje de Cristo transforma. Y el único que puede hacer eso es Jesucristo, con la verdad. Entonces yo tengo que ir a la verdad.
Esto era lo que pasaba con los Gálatas. Ellos no se dieron cuenta y la mentira empezó a entrar en ellos. Entonces ya de ahí en adelante ya no había transformación y ya no había poder. Entonces Pablo los regaña y dicen, ustedes van por el camino que no es. Y se desviaron del camino. Pero es hora de que ustedes vuelvan a la verdad para que el mensaje verdadero de la cruz los transforme. Para que ustedes encuentren la respuesta a todo eso que están buscando. Yo quiero que leamos un versículo que está en Gálatas 2:12. Gálatas 2:12. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé dejó arrastrarse por esa conducta hipócrita. Tal vez pensamos que esto no es para nosotros, pero hasta el mismo Pedro fue arrastrado por la hipocresía. También pensamos que ese mensaje de mentira jamás podría calar en nuestras vidas, pero hasta el mismo Bernabé eran las personas más entregadas de la iglesia, las personas que Dios había escogido, que habían vivido con Jesús. Ellas mismas se dejaron arrastrar por el mensaje hipócrita de mentirosos que se infiltraron entre la iglesia y empezaron a decir un mensaje que no era el verdadero. Entonces, ¿cuál es el peligro? Realmente es un peligro. Necesito conocer la verdad. El verdadero mensaje no es hipócrita, sino que empieza a reconocer que es pecador. Empieza diciendo, sí, yo tengo una necesidad y necesito a Jesucristo constantemente. El verdadero mensaje sufre persecución. El verdadero mensaje es retado. No sé cuántas veces lo hayan tratado mal por Jesús. Pero me acordaba de un video que me pasó Marcos, el que canta Marco, güey. Marquito Moyano. Él me pasó un video, me pareció muy bonito, porque era un pastor en la iglesia perseguida en China. Y resulta que él decía, ¿y ustedes por qué citan la Biblia así de memoria? Y eran personas, dijo, es que cuando nos meten a la cárcel, ¿cómo así? Eran 20 personas las que estaban reunidas en ese lugar. ¿A quiénes los han metido a la cárcel por Jesús? 18 de los que estaban ahí habían ido a la cárcel. O sea que si nos encuentran hablando de Jesucristo y de su amor, ¿qué pasa? Pues a usted lo deportan y a los demás lo meten a la cárcel. Y allá en la cárcel nosotros nos aprendemos la Biblia porque la entregan en papelitos. O sea, para poder leer la Biblia, había gente que la filtraba en hojas y la copiaba y la entregaba. Y entonces ellos llegaban y la memorizaban antes de que se la rompieran o se las quitaran los guardias. Ellos tenían que memorizar la Biblia. Estaban ahí en ese lugar y les dicen, ¿y cómo es allá donde ustedes viven? Dijo, pues allá todos tenemos la Biblia, todas las versiones que podamos las tenemos en el celular. ¿Y cada cuánto se reúnen? Nosotros nos podemos reunir cuando nosotros queramos, porque allá no es delito reunirse y hablar de Jesús. Entonces, ¿usted puede orar por nosotros? Le dijeron, dijo, ¿qué quiere que oren? Digo que no, yo quiero que nosotros seamos como ustedes. Entonces esta persona contestó, dijo, ¿saben? Hemos estado acá durante 3 días y ustedes están en el piso escuchando el mensaje. Pero allá, en el occidente, donde nosotros nos reunimos, la gente se cansa de escuchar el mensaje por media hora. Dijo, acá donde ustedes están, ustedes caminaron durante 13 horas para venir a escuchar algo acerca de Jesús. Pero allá, ya en ir en el carro, en el bus 1 hora, ya es una molestia. Yo voy a orar por algo, decía esta persona, porque nosotros seamos como ustedes. El verdadero mensaje me reta a una entrega total y absoluta. El verdadero mensaje me sacude y me dice, yo puedo vivir una vida más limpia. El verdadero mensaje pone a Jesús y muestra el pecado, y yo lo puedo identificar, y no lo justifico, sino tengo que ir a Jesús para que Él lo arregle ese problema. La salvación es gratuita, pero para Jesús tuvo un costo. El verdadero mensaje del Evangelio es este: que el pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos mantiene lejos de Dios y peleados con Dios. Pero Jesucristo en su gran amor viene a resolver ese problema, dándonos un regalo, al poner la solución al problema del pecado. Esa salvación fue gratuita y la puedes recibir gratuitamente si tú dices, Señor Jesús, yo quiero
que mis pecados sean perdonados, yo quiero que el problema de mi pecado se arregle, yo no quiero vivir una vida igual, yo te entrego toda mi vida, todo mi corazón, tú vas a ser el centro de mi vida. Dios perdona los pecados, da su Espíritu Santo para que nosotros empezamos a caminar como Él quiere, empecemos a caminar como Él quiere. Esto es lo que hace Jesucristo. Sin embargo, aunque es gratuito para nosotros, sí tuvo un precio. Entonces, siempre yo me imagino la escena en la que nosotros somos esclavos del pecado. Porque hablaba con alguien y me decían, no entiendo mucho eso de Jesús. Y yo, imagínensela así, somos esclavos del pecado. Y el precio, nuestras vidas están condenadas a la muerte. Entonces llega Jesús y dice, ¿cuánto vale ese esclavo? Yo voy a pagar el precio para pasarlo de las tinieblas a la luz. Y el precio que Él paga es su vida misma. Él entrega su sangre para que yo pueda ser rescatado, para que se me rompan las cadenas y yo pueda vivir una vida con Él. El verdadero mensaje tiene que ver con romper esas cadenas que tienen que ver con el pecado y salirme de un mundo de corrupción para entrar en un mundo de luz, para entrar en un mundo de verdad, para vivir una vida limpia, para vivir una vida de entrega a Él. El verdadero mensaje me reta a la santificación y a la vida entregada a Jesús. Eso hace el verdadero mensaje. Pero solo es posible a través del Espíritu que Dios entrega, porque no tiene que ver con esfuerzos humanos. Por mucho de que nosotros nos esforcemos, no, es que yo voy a esforzarme por ser una persona espiritual. Yo no voy a poder lograr esa vida a menos de que el Espíritu haga nacer en mí una persona diferente. Esta es la manera como Dios quiso hacerlo. Dijo que Él nos iba a dar un nuevo nacimiento. Y es necesario que los que estemos acá nazcamos de nuevo para que podamos vivir esa vida que Dios tiene. De lo contrario, no la podemos vivir. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando creemos en Jesucristo, le entregamos toda nuestra vida, nuestro ser se rinde a Él, el Espíritu nos da una nueva persona entre nosotros. Lo que eran ustedes dejará de ser. Ahí es donde está esa palabra de niéguense a sí mismo, eso que vivieron y fueron durante tanto tiempo, que los llevó a la tristeza, al dolor, que conduce constantemente al pecado, muere. Y nace una nueva persona dentro de ustedes que los lleva constantemente a hacer lo que es correcto. Eso es lo que el Espíritu quiere. El verdadero mensaje me hace consciente de mi pecado y me hace constantemente buscar a Jesús. Porque nosotros somos como esas ramas que necesitan estar pegadas al árbol. Y Jesucristo es esa persona que nos alimenta. Si nosotros nos despegamos, esa rama empieza a secarse. Y eso es lo que pasa cuando nos despegamos de la verdad. Lo que les pasó a los Gálatas, se despegaron de la verdad y esa rama empezó a secarse. Entonces necesitamos estar constantemente unidos para que la rama nos esté constantemente fortaleciendo, para que el tronco nos esté fortaleciendo y nos esté dando los nutrientes. Eso es lo que hace el verdadero mensaje. Nos nutre, nos capacita, nos llena. Necesitamos distinguir el mensaje falso del mensaje correcto. El mensaje falso me lleva a ocultar los problemas y no hay transformación. El mensaje correcto me transforma y me hace consciente de una maldad que necesito resolver. Y me dice, tú puedes tener una mejor familia. Y me dice, tú puedes tener un mejor hogar. Y me dice, yo te puedo bendecir. Y tú puedes ver la luz en tu casa. Y tú puedes vivir un matrimonio feliz. Y tú puedes estar pleno. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Así se vive el Espíritu de Dios. En gozo, en amabilidad, en paz. Es una bendición leer Gálatas porque me previene los peligros del lado oscuro, pero sobre todo porque me da la esperanza de lo que sí transforma. El otro mensaje no transforma, el falso que yo me invento. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga conscientes de esos peligros del lado oscuro. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias porque el mal está ahí constantemente empujándonos y arrastrándonos, pero tú provees para nosotros una solución. Tú provees para nosotros algo diferente. Tú provees para nosotros la oportunidad de escapar de las tinieblas, la oportunidad de ir a la luz. Y yo quiero estar en esa luz y disfrutar de vivir una vida limpia, disfrutar de un matrimonio feliz. Yo quiero vivir y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Sé que es posible a través de tu Espíritu. Sabemos que no es posible a través de nuestras fuerzas. Por eso nos rendimos a ti. No queremos ser religiosos.
queremos estar totalmente enamorados de ti. Te damos gracias y te entregamos nuestras vidas para que tú seas el que las dirijas y no nosotros. Amén y amén.